La presente 60ª legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa da inicio a su último periodo ordinario de sesiones y en atención a las experiencias vividas en el tiempo transcurrido es que insistimos en que Sinaloa y sus habitantes como un todo, destacando los integrantes del Poder Legislativo, del cual formamos parte, debemos de vivir en la cultura de la legalidad. Ha sido desastroso, dañino en grado superlativo, tener que transitar con hechos, eventos y personas familiarizadas con la ilegalidad, lugar común de una impunidad que no refleja nada que no sea el deterioro de la sociedad que hemos creado, sea por acción o bien por omisión. La protesta que rendimos cuando asumimos el encargo del pueblo sinaloense como diputados locales entraña un fondo y consecuencias de la mayor importancia, y hay que decirlo, duele y lacera el ver que en ocasiones solo se repite sin respeto alguno. Y esto no es exclusivo del Poder Legislativo. Hay muchos funcionarios públicos de otros poderes que rinden la misma protesta. Por eso, si la recordamos, se les y se nos preguntó, cito, ¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución política de la República, la del Estado y las leyes que de ellas emanen? Continúa el articulado, pero termina nuestra cita. Y entonces la pregunta obligada es, en lo individual y en lo colectivo, ¿he cumplido con lo que protesté o solo expresé palabras a las que nunca les guardé respeto alguno y su significado poco o nada me importó? A la presente legislatura le restan poco menos de 6 meses de trabajo y la pregunta entonces es, ¿trabajaré en los términos que protesté y de acuerdo a las obligaciones que me imponen las leyes? ¿O solo seguiré haciendo como que hago, volteándome hacia otro lado cuando se pisotea la ley y se desprecian las instituciones, pero es de mi conveniencia? O, vaya, no me importará que se diga, que se haga, si en mi conducta lo que logro es complacer intereses personales de aquel a quien veo como mi jefe y no como el par que es de acuerdo a la ley o integrante de un poder respecto del equilibrio de poderes. Más allá de la costumbre, que por cierto sigue muy arraigada en muchísimas personas sinaloenses o que tienen que ver con Sinaloa, de venerar a ultranza lo que diga el Poder Ejecutivo, sean integrantes de otros poderes o de organismos autónomos, no podemos soslayar que también existen y existimos sinaloenses que buscan y buscamos, actúan y actuamos conforme a la ley y no regateamos nada de lo que en la ley les atañe o compete a los demás. Pero sí, no permitimos que se les vulneren sus derechos y se les perdone el cumplimiento de sus obligaciones en aras de obtener lo que la ley no otorga o permite. Ahora entonces, ¿por cuánto tiempo más aplazaremos el cumplir y hacer cumplir las leyes en Sinaloa? Sugerimos desde Nueva Alianza que no hay daño más grave que vivir al margen de la ley. Es por eso que convocamos a que todos vivamos dentro del marco de la ley y cuando ésta no sea la que se requiere, exigimos que se modifique, pero sin violar el marco legal que existe para lograrlo. En Nueva Alianza nos pronunciamos porque se respete la libertad de la persona en toda su expresión y alcance. Si realmente nos consideramos libres, que no libertinos, debemos entender que no se debe permitir el que se cuarte o recorten nuestras libertades de pensamiento y expresión. Recortar la expresión a través de medidas coercitivas acordadas en acuerdos ilegales y solo fácticos nos lleva a una sociedad destinada a vivir el peor de sus derroteros. Debemos advertir que en esta legislatura, respetando a los que no comparten esta afirmación, pero sin compartir su postura, pues hay evidencias sobradas de nuestra afirmación, no se ha atendido el equilibrio de poderes que plantea nuestra Constitución y en esa actitud se ha sometido a la ley, creyendo que la mejor manera de vivir es no molestando a quien ostenta más poder, aun cuando sea ese, el sometido, conocedor de la ley.
En Nueva Alianza, nuestro trabajo legislativo no va orientado a ver qué se gesta de manera personal, a favor o en contra de una persona. Nuestro trabajo legislativo está orientado a las causas de la gente, habiten nuestra entidad federativa o tengan relaciones con sus habitantes o patrimonio colectivo. Nuestro trabajo va orientado a que se otorguen certeza jurídica en la vida de las personas, sus bienes y sus libertades. En Nueva Alianza queremos valientes que sepan ser libres. Invitamos a los que aún no se animan a ser libres, a que verdaderamente lo sean. Convocamos a ser plenos en nuestros derechos, pero también responsables en nuestras obligaciones. En Nueva Alianza buscamos que las personas tengan calidad de vida y en ello trabajamos, ya que la calidad de vida es y debe ser un bien común que nos atañe a todos. En este periodo que atenderemos, nuestra agenda legislativa se orientará principalmente a que se entienda que una buena reputación es una posesión muy valiosa, a que valoremos que vivir dentro de la ley es lo más rentable y sano de una democracia, que es muy costoso no escuchar a la razón y es muy costoso no obedecer a la ley, pues tarde o temprano ambas se harán sentir. Desde hace 2 años aproximadamente hemos buscado que se llegue a un acuerdo mínimo que garantice el transitar dentro de la ley para cambiar nuestra arquitectura jurídica. En el tiempo transcurrido, actualizar instituciones por su evidente desfase como son las que rigen en materia electoral, lo incongruente de algunos instrumentos jurídicos por sus contenidos contradictorios que inclusive aluden a órganos inexistentes, pues en sus prisas legislativas ni siquiera realizaron qué quitaban o qué ponían dando congruencia al texto, sino simplemente cambiando para seguir teniendo poderes inmorales, como es el caso de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. O aspiraciones propias de ver sus derechos inherentes a las personas actualizadas como las candidaturas independientes de filiación partidista para poder votar y ser votado, entre otros temas, nos hace insistir en ellos. Estos han sido temas comunes, si bien las actitudes no han permitido refrendar que ese discurso se cristalice en una realidad. Así, impulsaremos ante los oídos sordos de aquellos que se han sustraído a nuestra convocatoria, pero en el eventual acomodo de finales de legislatura, igual ahora quienes sí escuchen de esa necesidad, sea por convencimiento o por moda, a partir de convocatorias sobrevinientes, algunas incluyentes, como en otras entidades federativas, otras excluyentes, como en el orden federal, y se logre un acuerdo mínimo para cambiar el orden jurídico de Sinaloa con la única orientación de tener certeza jurídica, protección de nuestras vidas y bienes, equidad y justicia, sin ínsulas de poder o posibilidades de exceso en un articulado rebuscado o contradictorio en sí mismo. En suma, este acuerdo mínimo, con las características referidas, sugerimos deberá atender en forma enunciativa que no limitativa lo siguiente: crear una nueva ley orgánica para el Poder Legislativo que permita el ejercicio de legislar conforme a realidades actuales, sin los abusos de interpretaciones mañosas o corruptas como lo permite o se hace uso del actual ordenamiento, independientemente de que la transparencia, la rendición de cuentas y el uso racional del gasto siguen brillando por su ausencia en el quehacer legislativo, y ya no se diga la ausencia cualitativa en la función fiscalizadora. Los ejemplos los conocen muy bien nuestros pares legisladores y no es necesario advertirlos, pues el detalle de su conocimiento es vasto y los ejemplos muy abundantes. Entendemos que tiempos traen tiempos y los tiempos cambian. La posibilidad de mando, la posibilidad de coordinación, la posibilidad de acuerdo no es algo estático, es algo que evoluciona y cambia. De ahí que quienes permanecemos en esta legislatura no podemos creer que la interpretación, que la correlación de fuerzas, que la posibilidad de acuerdos e inclusive de consensos, cuando esto sea necesario en una mayoría absoluta, pudieran transitar de igual manera
que como habían venido transitando.